Buenas tardes con todos. Bueno, ya casi buenas noches. Hoy día vamos a ver un tema súper interesante relacionado al control de costos, algunos tips y buenas prácticas sobre las implementaciones de control de costos en nuestros proyectos. Excelente. Entonces arrancamos. Como les comenté, vamos a ver, les pediría a todos los que me acompañan desde Zoom que apaguemos los micrófonos. Apaguemos los micrófonos. Walter, si me ayudas con el micro. Ya estamos, ya. A los que me acompañan por el Zoom les pido por favor que mantengamos los micros apagados. Pueden intervenir, hacerme consultas ya sea por el chat, y si quieren hacer alguna consulta un poco más extensa no hay ningún problema, tenemos una opción de levantar la mano y la podemos usar al finalizar la presentación. Entonces, como les contaba, hoy día vamos a hablar sobre cuáles son los pasos para la implementación de la gestión de costos en nuestras obras de construcción. Bueno, primero me presento. Yo he tenido la suerte de hacer varios webinars con Ingeniatec y dictar ya con varios grupos los cursos de planeamiento y control y de flujo de caja. En esta oportunidad les traigo este nuevo tema sobre el control de costos. Yo soy ingeniera civil de la Universidad Católica. He seguido un programa de posgrado en el PAC de la Universidad de Piura sobre gerencia de proyectos. Bueno, y en general mi desempeño profesional ha estado siempre orientado al control de gestión de proyectos en obras de edificaciones. Mi experiencia como jefe de oficina técnica en proyectos de hoteles, clínicas, oficinas, me ha ayudado a poder interiorizar más todos estos conceptos y llevarlos a la práctica. Y bueno, soy docente de programas de gestión en la construcción, de excelencia operacional, y aquí en Ingeniatec, como les decía, de control de proyectos y control de costos. Y actualmente, bueno, me encuentro siguiendo un máster sobre Project Management en la Universidad Complutense de Madrid, con las ventajas que ahora tiene la educación virtual. Bueno, les contaba que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo implementar el control de costos, y lo primero que tenemos que conversar cuando hablamos de control de costos es sobre el resultado operativo. Y cómo, basándonos en estos conceptos de resultado operativo, vamos a llegar a un control que se va a convertir en una rutina de nuestro proyecto. Resultado operativo como concepto, digamos, es algo muy sencillo, ¿no? Es ir evaluando la venta que se va generando periodo a periodo en nuestro proyecto, los costos asociados a esa venta, y pues la diferencia entre venta y costos será el resultado operativo del proyecto. Como concepto, les comentaba, es algo bastante sencillo, pero lo que queremos ver es cuál es la metodología para llevar el control basándonos en este seguimiento del resultado operativo. Bien, vamos a ver ahora, digamos, tres pasos o tres momentos que son claves para la implementación del resultado operativo en nuestras obras. Lo primero es que tenemos que empezar desde arriba, ¿no es cierto? O sea, esta implementación debe ser liderada por la empresa y debe de empezar en la empresa para que después decante a los equipos de trabajo y a los proyectos. Entonces, en segunda línea tenemos la implementación ya al equipo propio de la operación del proyecto, y el último paso es la elaboración en sí de los reportes y de los entregables que generaremos en base a los conceptos de resultado operativo.
Vamos a ir con el primer punto sobre la implementación en la empresa, ¿no? Un poco cuáles serían los pasos, cuáles serían los tips para que esta implementación, cuando llegue al equipo, llegue ya bien consolidada. Bien, entonces los pasos macros que debemos seguir en la implementación en la empresa en la que estemos trabajando y que queremos que implemente ese sistema o en el proyecto para el que vamos a trabajar, tendrá algunos requisitos, ¿no? Requisitos a nivel operacional y requisitos a nivel de las personas. A nivel operacional, vamos a necesitar herramientas de resultado operativo, ya sea en Excel, que sería lo mínimo, o sea, tener un buen Excel bien, bien claro y de conocimiento de todos para poder llenarlo correctamente y poder recopilar la información que después nos ayudará a poder leerla, ¿no? El tener un registro claro que nos ayudará a poder después tener un buen control. Ya sea que lo tengamos en un Excel o si lo tenemos con algún software que nos apoye, sería lo ideal, ¿no? Tenemos algunos software bastante completos, ERPs que nos pueden ayudar a tener una herramienta completa que recoja el sistema contable, recoja todos los costos y las ventas y de esa forma poder utilizarlos para poder tener mes a mes este resultado operativo que nos ayudará a medir. Bueno, y un sistema contable, ¿no? Un sistema contable bien estructurado, que esté siempre actualizado. Es súper importante cuando hablamos de control, es poder tener la data con la que nos vamos a nutrir para después tomar decisiones y entender cómo va funcionando nuestra obra. Necesitamos que esta data esté, que sea confiable y que esté siempre a tiempo, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un sistema contable de tal forma que podamos guiarnos de los cierres contables para nosotros poder recoger la información los primeros días del mes y así generar, a más tardar una semana después del cierre, nuestros informes de control de costos. A nivel de personas, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un liderazgo claro del líder del equipo y de la persona que lidere el control de costos. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar mucha información de su equipo de trabajo y necesitamos que esa información sea tomada por el resto del equipo como algo de prioridad, ¿no? Entonces, el liderazgo del equipo, el liderazgo de los jefes del proyecto van a ser esenciales para que todos estos requisitos operacionales francamente funcionen con el apoyo del recurso humano, ¿no? Y bueno, y el conocimiento, ¿no? Es necesario implementar al equipo en todos estos conceptos, en la rutina que van a tener que generar para lograr mes a mes los resultados que nos van a ayudar a tomar decisiones oportunas, ¿no? Porque lo ideal es, cuando hablamos de control, es que los controles sean parte de una rutina y que tengan un entregable que sea fijo, o sea, digamos, siempre la primera semana del mes, para que nos ayude a tomar medidas oportunas. Porque si el control se va hasta el final de la obra, claramente vemos que no nos va a ayudar a tomar decisiones oportunas, ¿no? Ya solo nos va a servir como una radiografía de lo que pasó. En el chat me preguntan... bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Vi ahí el mensajito del chat, solo no se olviden de querer, si desean participar por el chat, que estamos con los que están enlazados vía Zoom, tenemos la opción de levantar la manito para poder abrirles los micros si desean o escribirlo directamente en el chat. Bien, entonces hablábamos, ¿no? Importante tener estos dos requisitos claros a nivel empresa, entonces a nivel operacional, poder brindarle a todas las personas ese soporte a nivel de software, de sistemas contables,
de buenas herramientas en Excel, y a nivel personas, el liderazgo y siempre, siempre poder transmitir el conocimiento, porque la única forma de que las personas que van a llevar estos documentos, estas herramientas en su día a día, lo tengan claro es enseñándoles, ¿no? Es haciendo una implementación de la mano, o sea, un primer mes donde hagamos el cierre juntos, para que el equipo que implemente la metodología acompañe al equipo que después se quedará trabajando así hasta el final del proyecto. Bien, seguimos avanzando entonces. Y bueno, les poníamos aquí un tip súper importante si es que vamos a hacer una implementación en una empresa que antes no ha trabajado de esta forma. Y si la empresa cuenta con varios proyectos, sería de mucha ayuda tener la implementación en 2 proyectos piloto, ¿no? A veces pensamos que con un piloto será suficiente, por así decirlo, pero si es posible trabajar con 2 proyectos pilotos, va a ser mejor aún, ¿no? Y lo clave para que funcionen los proyectos pilotos es lo que hablábamos del requisito a nivel de personas, es que tengamos un residente que tenga un liderazgo claro y que además esté predispuesto a todos estos cambios y de verdad crea que esto, o sea, tenga claro de que esto le va a ayudar y no es que le va a generar más trabajo a su gente, ¿no? Es súper importante cuando hablamos de implementar metodologías nuevas, es que las personas que se van a quedar con la metodología realmente compren la idea y realmente vean cómo esta nueva metodología les va a ayudar a optimizar su tiempo y a tener, lo más importante es tener indicadores que me ayuden a poder tomar decisiones oportunas. Eso es clave cuando estamos en una obra donde el día a día nos gana, ¿no? Y siempre estamos contra el tiempo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la segunda etapa, ¿no? La implementación en el equipo. Entonces, cuando ya estamos a nivel del equipo, es súper importante empezar por una estructura de control que haya sido trabajada y diseñada por el equipo del proyecto. Entonces, no es lo ideal imponer como equipo implementador, si yo voy a ser la que implementa el sistema, digamos, en tu proyecto, yo llegar y decirte, esta va a ser tu estructura de control, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque el equipo es el que conoce el proyecto de arriba abajo, es el que va a hacer la parte operativa mes a mes, durante todos los meses que dure el proyecto. Y la estructura de control siempre va a ir muy, muy ligada a cómo están planificando, estructurando, cómo quieren controlar su proyecto. Entonces, debe ser trabajada la estructura de control por el equipo de obra. A veces tenemos staff muy grandes, ¿no? Y claro, no podemos hacer un trabajo de este tipo con todo el staff, pero sí con la jefatura, o sea, sí debe de participar siempre los encargados de los frentes de trabajo a nivel de la operación en campo, de oficina técnica, de calidad, o sea, siempre un encargado de cada área para que esta estructura de control, que será el eje de toda mi implementación, sea ese, como poníamos acá, sea ese lenguaje común que tenga todo el equipo, ¿no? Entonces, así todos van a tener claro, desde el almacén hasta producción y oficina técnica, que si tengo que tarear a una persona que está realizando tal partida del presupuesto, debo de tener ya muy, muy claro, muy grabado a qué parte de mi estructura de control debe ser asignada a esa persona. Lo mismo con los recursos materiales, con los equipos, con cada valorización, con cada vale de materiales. Y es algo que poco a poco se va desarrollando en el proyecto, ¿no? Se hace la implementación de cómo trabajar la estructura de control, luego se difunde al resto del equipo y, claro, las primeras semanas, los primeros meses tendrán que tener ahí el papelito al costado donde tenga todos sus códigos de sus partidas de control, de sus cuentas contables, pero después, si esa estructura en verdad está, no es tan extensa ni tan engorrosa y en verdad reúne todo lo que necesitamos
controlar con un lenguaje claro, a las pocas semanas ya todos van a poder manejar los nombres de sus partidas de control y de sus códigos fácilmente. Bueno, ¿qué pasos? Primero, definir la estructura propiamente dicha, ¿no? Este trabajo está definitivamente asociado a, digamos aquí, si quisiéramos, este paso 1 tiene 2 partes, ¿no? Primero sería elaborar la WBS o EDT del proyecto y a partir de esa WBS generar mi estructura de control de costos. El segundo paso entonces será definir cuáles son los flujos de la información de costos y sus responsables, ¿no? Entonces vamos al tener ya estructurada toda nuestra obra en una estructura jerárquica, sencilla, bien codificada, vamos a tener el 100% del alcance del proyecto. Lo que tenemos que tener claro es cómo la información de los costos va a ir, digamos, avanzando etapa por etapa en el proyecto. Es decir, definir, por ejemplo, cómo hacer el flujo de información cuando vamos a hacer valorizaciones de nuestros subcontratos, o cuál va a ser el flujo de la información cuando hagamos pedido de materiales, y luego cómo ese material, quién lo pide, luego quién lo descarga de almacén, y finalmente quién lo descarga del inventario, ¿no? ¿Cuáles son estos responsables en cada uno de esos flujos? Elaborar una cartilla de estructura de control también es un tip súper importante que yo les recomiendo siempre en esta etapa de planeamiento del proyecto, trabajarlo. Esta cartilla nos va a funcionar como un glosario, un diccionario de nuestra estructura de control, ¿no? Entonces, yo les doy un ejemplo, ¿no? Siempre vamos a tener una partida de control que puede ser, por ejemplo, el concreto armado. Y claro, como su nombre lo dice, va a quedar clarísimo que todo lo referente al concreto premezclado, a la bomba y a las horas hombre del equipo que trabaja concreto armado, pues está cargado esa partida. Pero a veces tenemos partidas que pueden generar la duda del equipo del proyecto a dónde corresponden, ¿no? Por ejemplo, el curado. Entonces algunos dirán, bueno, pero el curado no lo está trabajando directamente la cuadrilla de concreto, sino yo he puesto a una o dos personas que son los que se van a encargar de esa tarea, y tal vez a nivel del capataz o del tareador no queda claro esa actividad dónde debe ser cargada, con todo lo que involucra, ¿no? La mochila del curador, los aditivos, etc. Entonces, en un glosario yo puedo poner que esa partida de control del concreto premezclado incluye, además de todos los tipos de concreto que he identificado en mi proyecto, por ejemplo, también el curado, ¿no? Y es una forma de detallar qué cosas incluye y qué cosas no incluye mi partida de control. Y así tendremos una cartilla donde está detallado todas esas actividades que a veces nos quedan dudas de dónde deberían ir. Yo siempre recomiendo, cuando trabajamos estructuras de control, nunca generar una partida que se llame otros o que se llame varios, porque esa partida sirve al final de bolsa y lo único que terminamos teniendo ahí es todas esas cosas. Ay, ¿dónde irá el curado, como en el ejemplo que les puse? Bueno, no me queda claro, lo mando a varios. ¿Dónde irá la limpieza de rebabas? No les queda claro al que está tareando, lo manda a varios. Entonces, es una recomendación que les hago, es que nunca llamen a una de sus partidas de control varios. No. Es mejor que dentro de cada partida quede claro qué actividad puede estar relacionada, y en una cartilla, como un glosario, como les menciono, poner ahí qué incluye y qué no incluye. Y bueno, tenemos que capacitar al equipo con esta cartilla, ¿no? Entonces no es solo difundirla y entregarla por correo, sino hacer tal vez una reunión muy corta donde se haga una explicación rápida de cómo se ha hecho la estructura y qué incluye por lo menos las partidas de control más incidentes, que es a las que
tendremos que meterle más detalle. Capacitarnos también en cuanto a los flujos. Estas responsabilidades son importantes tenerlas claras, ¿no? Que a nivel ya sea de los ingenieros, jefes de frente o de los capataces, quede claro quién es el responsable de hacer los pedidos, generar los vales, hacer los tareos, etc. Hacer las valorizaciones, cuando ya estamos a nivel de subcontratos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién genera el avance del subcontrato? ¿Quién aprueba esa valorización? Y todos esos procesos deben definirse, y no solo definirse, sino también capacitar a todos en esa información. Y por último, hacer el seguimiento de parte de los responsables, ¿no? O sea, todos estos pasos, digamos, son previos al trabajo de rutina que vamos a tener mes a mes en cuanto al control de costos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer siempre, el responsable de costos, ya sea de la oficina, el jefe de oficina técnica, o si se asigna un responsable de costos en el proyecto, es que siempre le haga seguimiento al cumplimiento y al buen funcionamiento de mi estructura y de mis flujos, ¿no? Para saber si es que hay que hacer algún cambio. Por ejemplo, hay que hacer algún cambio porque la estructura, nos damos cuenta en el camino de que no está englobando el 100% del alcance, que es lo que dijimos que era un paso que se debe cumplir sí o sí. Si vemos que hay algo que se quedó en el aire, tenemos que hacer la corrección. Entonces ahora ya llegamos hasta el último nivel, cómo elaborar el resultado operativo como parte de nuestra rutina de control. Entonces siempre el paso previo para poder trabajar control es elaborar esa línea base con la que me voy a comparar. Yo, si han escuchado ustedes algún webinar anterior que hayamos tenido conmigo, o si han participado conmigo en alguno de mis talleres, habrán escuchado que siempre repito esto, ¿no? Cuando hablamos de control, hablamos de comparación. Si yo no comparo, entonces no estoy controlando, simplemente estoy generando un registro de información. Si yo quiero comparar y decir, sí, estoy haciendo control de costos, de avance, el control que me toque trabajar, significa que estoy haciendo una comparación. Entonces, control significa comparar cómo va mi trabajo real, mensual, semana a semana, lo que estoy ejecutando, contra lo que planeé. Entonces, si el control siempre tiene estos dos componentes, uno, mi línea base, y otro, mi resultado real, entonces ya vamos viendo que no puedo hacer control si es que antes la línea base no ha sido claramente definida. Y por eso aquí ponemos, ¿no? El paso previo, entonces será elaborar un presupuesto meta. ¿Por qué? Cuando hablamos de control de costos, la línea base va a ser siempre un presupuesto meta. Y esa va a ser la base para nuestro resultado operativo. Si no tuviésemos un resultado meta, propiamente dicho, digamos que la empresa donde estoy trabajando me puede decir que me compare contra mi presupuesto contractual, ¿no? En algunos casos podría pasar así, pero entonces el presupuesto contractual se convertirá inmediatamente en tu presupuesto meta y en tu línea de control. Lo que usualmente pasa en las empresas de construcción es que siempre nos van a dar un meta más retador que el contractual, ¿no es cierto? A veces tendremos la suerte de que tengamos algún tiempo como equipo de proyecto para generar nuestro presupuesto meta y que ésta sea validada por la dirección general y a partir de ahí tener una línea de control. Eso sería lo ideal. A veces no pasa eso y simplemente nos dicen, bueno, tu presupuesto meta es 5% menos del presupuesto contractual que teníamos. Como total, como número final, ¿no? Entonces toca la tarea del equipo de ver qué partidas dentro del presupuesto contractual podemos generar algún ahorro, podemos generar alguna brecha positiva y así lograr ese presupuesto meta que me han puesto
redundando como meta, ¿no? Entonces, lo importante es tener claro que es la línea base, ¿ok? Entonces, necesitamos tener una línea base para poder comparar. Sin esa línea base, y si solo registro información de los costos reales, entonces estaré llevando simplemente un registro. Si yo ese registro lo comparo con una línea base, estaré hablando de control. Los pasos, entonces, una vez que ya tienes tu presupuesto meta, tu presupuesto de línea base, es elaborar el resultado operativo a la fecha. Es decir, mes a mes, haré un corte acompañado del corte contable, ¿no?, de fin de mes, y haré lo que les comentaba, ¿no?, para obtener el resultado, que no es otra cosa de la venta a la fecha de corte, menos los costos asociados a esa venta, también a la fecha de corte, y la diferencia de ambos será el resultado operativo a la fecha. Con la información del resultado operativo a la fecha, y cuando me refiero a la fecha es que estamos hablando de una línea del tiempo del proyecto, hago un corte, digamos, en el mes 1 del proyecto, y tendré el resultado operativo para el primer mes, ¿no es cierto? Esa información, que ya es real, me va a ayudar a proyectar el saldo del proyecto, es decir, en la línea del tiempo del proyecto, desde el día hoy hasta el fin del proyecto. Con la proyección del saldo y el resultado operativo a la fecha, podré tener una nueva proyección del fin del proyecto un poco más ajustada a la realidad que lo que tal vez propuse en mi presupuesto meta, ¿no? Y es como les digo, ¿no? Entonces, en el tercer punto van a poder obtener el resultado operativo al final del proyecto, ¿no? Haciendo esa suma entre el resultado operativo a la fecha, le agrego esa proyección de lo que me falta ejecutar, y la suma de ambos será mi resultado operativo proyectado a fin de obra. Con esta información, y considerando que del resultado operativo voy a tener a nivel de todas mis partidas esta comparación de presupuesto meta versus el costo real, y voy a poder comparar el meta versus el real y voy a analizar esas diferencias, voy a poder tomar decisiones y poder tomar acciones de mejora, ya sea a nivel de las actividades o ya sea para todo el proyecto, dependiendo de qué partida estoy analizando. Y como siempre, del control vamos a tener lecciones aprendidas, ¿no? De cada una de estas desviaciones vamos a ir analizando cuál fue la causa raíz de, digamos, alguna desviación negativa que a la fecha me ha traído problemas, qué hacer para que esto no me afecte en el saldo del proyecto. Entonces, de cada una de las lecciones aprendidas, de cada una, perdón, de las desviaciones, vamos a tomar lecciones aprendidas, ya sea que la desviación sea positiva o sea negativa, porque no solo de las brechas negativas aprendemos, ¿no? Si una brecha positiva se ha evidenciado porque tal vez se está generando un proceso constructivo que ha sido exitoso, se está generando ese trabajo en un frente y veo que me da un resultado positivo, entonces mi lección aprendida será que esa forma de trabajar se pueda implementar, digamos, en el resto de frentes. Entonces siempre vamos a poder analizar cualquiera de las desviaciones para tomar medidas y hacer que el saldo del proyecto sea mejor aún de lo que teníamos previsto. A ver, voy a ver en el chat. Raúl nos pregunta, ¿el presupuesto meta incluye la reserva de contingencia? El presupuesto meta debería tener la contingencia identificada, ¿no? O sea, deberíamos tener, cuando hablamos de presupuesto meta, podemos tener la contingencia como, digamos, la suma de todas las contingencias de las partidas. Entonces, identificar una contingencia general sería lo ideal para que el presupuesto meta, que es al final un control interno,
sea lo más ajustado, digamos, ¿no? O sea, que sea un meta que ya no tenga más colchones. Entonces yo cuando el presupuesto meta veo cuál es mi meta para mi partida de acero, a nivel de rendimientos, de tarifas, de desperdicios, de metrados, ¿no? Para mi partida, realmente sea un meta que me genere ese esfuerzo y que todas las semanas queramos llegar al meta y que no esté holgadito, ¿no? ¿Podemos identificar las contingencias? Sí, pero yo diría lo mejor sería sacarlas de mi estructura para que nos comparemos contra partidas de control que ya no tengan ninguna holgura, ya no tengan contingencias. A ver, sigamos. Entonces, ¿por qué el control de costos? Bueno, los proyectos que logran buenos resultados, mayores rentabilidad, normalmente van a ser los que tienen sistemas de gestión de costos que ya estén integrados, ¿no? Es decir, que tengamos en una sola herramienta, en un solo software, la venta generada al cliente y la gestión interna de los costos asociados a esa venta. Y es importante que como parte de esta rutina de control nos quede claro que no es solo sacar información de la contabilidad, ¿ok? Porque siempre, todos los meses nos va a pasar que tenemos costos que no ingresan a la contabilidad por X motivos, pero que sí están asociados a la venta. Digamos, ¿no? Yo en mi venta he valorizado 1 tonelada de estructura instalada, pero a nivel de costos tengo que estar seguro que todo el material, todos los recursos, los equipos asociados a esa tonelada que he valorizado estén en los reportes de costos. Y si no están en la contabilidad tal cual, lo que tengo que hacer es manualmente hacer el cálculo de la diferencia y en mi reporte incluirlo. Entonces, porque la única forma de tener un resultado operativo confiable está en ese pequeño sutil detalle de siempre revisar que los costos que estamos utilizando para mi avance, para mi corte que estoy trabajando, sean todos los involucrados y todos los que están asociados al avance que he reportado en la venta. Ese es importantísimo. Controlar los costos entonces del proyecto nos permitirá integrar al equipo. ¿Por qué? Porque la información de costos no solo está en manos de el que se encargue de esta tarea o del jefe de oficina técnica. Es importante que el equipo esté orientado al trabajo y que los entregables que vienen, por ejemplo, de producción, que yo voy a necesitar para hacer mi control de costos del básico, toda la información de avance, básico, toda la información de las horas hombre y de la productividad, se vea como entregables que son necesarios no solo para una tarea puntual de la producción, sino orientados, como les digo, al resultado final del proyecto. Entonces hay dos objetivos que tenemos que tener claro cuando trabajamos costos. Uno, siempre agregar valor al producto final, a mi obra, siempre agregarle valor, y el segundo, y muy importante, es no descuidar la rentabilidad, ¿no? No es agregar valor y simplemente gastar más. No, tenemos que agregar valor, pero sin descuidar la rentabilidad, gastando lo máximo que se pueda, lo mínimo que se pueda, perdón, y optimizando en lo que se pueda cada actividad. Entonces, los resultados operativos así nos ayudarán a cumplir estos dos objetivos que les digo, ¿no? De no descuidar la rentabilidad y siempre agregar valor a nuestro trabajo. Bien, entonces, ¿qué veremos cuando hablamos de control de costos? El tema es muy amplio, vamos a ver mucho contenido en el curso taller de control de costos. No nos limitamos solo a, como les decía,
a entender la contabilidad, eso no es control de costos. Vamos a ver todo esto. ¿Cuáles son los fundamentos aplicados al control de costos? ¿Cuál es la planificación del sistema de gestión de costos? Yo siempre repito, el control de costos no empieza el primer mes que me piden mi reporte del resultado operativo. No, el control de costos empieza con la planificación, así como el trabajo de producción empieza semanas antes del arranque, cuando estamos en toda la etapa de sectorizar y de hacer nuestro planeamiento macro, lo mismo a nivel de costos. Empezamos este trabajo desde la planificación de nuestro sistema de gestión de costos. Lo mismo con la planificación del resultado operativo, luego tenemos que diseñar el resultado operativo y la estructura de control, que es básica. Es súper importante que esta estructura, que nos tomemos el tiempo para que esta estructura de control de verdad responda a cómo queremos ejecutar el proyecto y cómo queremos controlarlo. El cálculo del resultado operativo a la fecha será parte de nuestra rutina de todos los meses. Elaborar junto con ese resultado operativo la proyección del saldo nos ayudará a ir ajustando cuál es ese resultado meta con el que esperamos terminar nuestro proyecto. De esta información, mes a mes, vamos a poder tener un panel de control de resultado operativo que nos va a ayudar a tomar decisiones a nivel gerencial. Y vamos a ver también algunos conceptos de valor ganado y del enfoque PMI que tiene buenas prácticas que se pueden implementar en cualquiera de nuestros proyectos y que sí o sí nos van a ayudar. Es todo lo que veremos. Y bueno, algunas preguntas que de todas maneras se tocarán y que responderemos porque son algunas, porque en verdad en cada uno de los talleres que he tenido la oportunidad de dictar, siempre salen inquietudes nuevas, ejemplos nuevos, casos que han pasado en sus propios proyectos y que se pueden comentar y que hacen más rico el trabajar así en grupo. Vamos a hablar por qué planificar y por qué diseñar el control de costos, lo que les decía, ¿no? Que el control de costos va a empezar días antes que empiece el proyecto. Yo ya tengo que empezar a planificar y diseñar, porque si espero a que pase el primer mes y a tener mi primer cierre contable, es como que ya tengo el toro dando vueltas y recién me estoy preparando para ver qué pasa, ¿no? Y como sabemos, las obras, nunca nos alcanza el tiempo en las obras, ¿no? Siempre estamos corriendo. Entonces, hacer el diseño y la planificación de tu control de costos en la etapa previa al proyecto, en los primeros días del proyecto, es clave. Y vamos a revisar, ¿no? Algunos casos, qué es lo que pasa si es que no se hace, por ejemplo, una estructura de control en equipo. Después vamos a ver qué variables se deben actualizar cuando se realiza la línea base de costos, ¿no? Como les decía, cuando hablamos de control, uno de los pilares de esto es la línea base, la otra será mi registro de los costos reales. Entonces, la línea base debe estar constantemente actualizada y es importante entender la relación entre la línea base y el alcance del proyecto. Vamos a ver también qué variables entonces debemos tener siempre actualizadas, cómo reflejar los riesgos en nuestro resultado operativo, y es lo que hablábamos un poco de las contingencias. Y por último, hablar un poco de las diferencias y similitudes entre el resultado operativo o el valor ganado, ¿no? Digamos, como dos metodologías de trabajo de control de costos. Bien, eso es lo que tenía para hoy. No me despido sin antes invitarlos a seguir, a estar atentos a la comunidad de Ingeniatec. La próxima semana tenemos otra ponencia muy interesante sobre el enfoque Lean en los proyectos
Y el taller donde nos vamos a explayar en todo el tema de control de costos empieza la próxima semana, va a ser los martes y jueves, serán 4 sesiones de 3 horas y media cada una, donde vamos a revisar conceptos, pero lo más importante es que vamos a ponernos en práctica con casos reales, ¿no? De proyectos que conocemos y que después les darán herramientas para poder implementar en sus proyectos inmediatamente, ¿no? No son casos teóricos, sino que van a poder, como les digo, trabajar de la mano conmigo estos casos y así es la mejor forma pues de interiorizar los conceptos y de que quede claro cómo va a ser esto que tanto les comento sobre las rutinas de control. Que una vez que ya se convierta francamente en una rutina, ya uno ya sabe ya a dónde tiene que mirar, qué son los reportes que necesita pedir mes a mes, y eso es lo que vamos a ver entonces la próxima semana. Todavía están las inscripciones abiertas, así que los invito a contactarse ya sea desde la página o desde el WhatsApp de Ingeniatec, y espero ver a muchos de ustedes por ahí el martes que empezamos este curso. Y si tienen alguna pregunta, hasta aquí, gustosa, lo conversamos. Si no, las resolvemos, como les digo, la próxima semana en el taller que empezaremos, si no me equivoco, va a ser igual que hoy a las 7 de la noche. A ver, tengo una pregunta de Yamir. ¿Cuál es el porcentaje de margen mínimo aceptable en el resultado operativo? Un buen resultado operativo depende directamente de un buen faseo de las partidas. A ver, como margen, podríamos hablar, más que mínimos aceptables, podríamos hablar un poco de lo que en el mercado de edificaciones suele pasar, o en el mercado de obras civiles, etc. Pero en realidad dependerá de la empresa, porque acuérdense que parte de este resultado operativo debe cubrir digamos, los costos de la oficina principal de nuestra empresa, y además, después de cubrir estos costos, dejarle rentabilidad a la empresa. Entonces, claro, vamos a tener proyectos donde con mucho esfuerzo podemos tener un margen del 7%, y para la empresa va a ser un proyecto exitoso porque era un proyecto de envergadura, que además lo ponían, no sé, en vitrina, por el tipo de obra que se hizo, porque se cumplió en el plazo, porque el cliente tiene muchos proyectos en el camino. Entonces se considera un presupuesto, puede ser un resultado exitoso para un proyecto, ese 7%. Para otros proyectos puede ser que eso sea insuficiente, ¿no? Porque ni siquiera cubra los gastos de la oficina principal. Entonces, en realidad, dependerá siempre de cada proyecto, del momento, del rubro en el que estemos trabajando. Yo, más que buscar o hablar de un margen mínimo aceptable, yo creo que el éxito del proyecto será en que el margen que nos pusimos de meta sea el que al final del proyecto logramos, y si es posible mejorarlo. Ese será el éxito de tu proyecto, ¿no? Dependerá, me preguntas, directamente de un buen faseo de las partidas. Dependerá de que esta estructura de tus partidas de control esté bien difundida, o sea, que sea de conocimiento de todos, que sea claro, que de verdad incluya el 100% del alcance del proyecto, y que se actualice si es que hay algún cambio del alcance, y que siempre esté actualizada. De eso diría yo que dependerá un buen resultado operativo. Listo. Bueno, no tengo más preguntas. Muchas gracias a todos los que se conectaron por Zoom y que también están conectados por las redes sociales. Y
Gracias, gracias. Espero que este corto webinar les haya dado algunas ideas, algunos conceptos que los puedan ayudar y con gusto los veo la próxima semana en el curso de control de costos. Hasta la próxima entonces. Adiós. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron.